si teníamos muchos puntos, teníamos el problema de las inestabilidades de Runge, ¿no? Eso tenía que ver con, si se acuerdan la forma del error, que les quedaba x menos x0 por x menos x1, bla, 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 bla. Y eso lo que implicaba era que cuanto más puntos teníamos, nos aparecía en el error, más allá de la derivada de orden n+1, nos aparecía un polinomio que fundamentalmente el error provenía de ahí, la inestabilidad, de un polinomio de grado muy alto. Y el error, ¿se acuerdan que se propagaba hacia los extremos? ¿Vieron? ¿Se acuerdan que incluso en las secciones centrales veíamos que ajustaba bastante bien, pero ya en los extremos aparecía ese fenómeno de Runge? Y para muchos puntos ya ni siquiera, ¿se acuerdan? Ni siquiera interpolaba, ya ni siquiera pasaba por los puntos, pues la inestabilidad era tan grande que pasaba eso. Entonces, una manera de atacar el problema es dividir el problema. Entonces, como yo sé que con polinomios de grado bajo la cosa funciona, entonces, ¿qué hago? Me divido el problema en polinomios de grado bajo. A ver, puedo hacerlo con rectas. Vamos a empezar con polinomios cuadráticos, pero lo podría hacer con rectas, con constantes. Después vemos algunas gráficas de aproximaciones con recta y con constante. Y lo que dijo Matías, el que más se usa es el cúbico. Y si se fijan, ¿sí? Ahí tiene el MATLAB un comando spline. ¿Sí? Creo que se llama spline. Y lo que hace es cúbico. Después alguna vez lo vimos, no sé, después lo charlo con Matías, si lo vemos, tiene un comando que se llama, suena ridículo, pareciera, pero se llama spapi. Y pueden hacer, entonces, modificándole parámetros a ese comando que es de MATLAB, pueden hacer constante, lineal, cúbico, cuadrático, del que quieran. ¿Sí? Después, si quieren, lo vemos después del parcial, ese comando. Pero bueno, lo dejamos eso como bonus track si en algún momento ustedes lo quieren ver. Entonces lo que dijimos es, lo que vamos a hacer es, tengo una tabla con puntos. Lo que vamos a hacer para encontrar también una expresión que nos permita manejar, vamos a suponer que son x espaciados. ¿Qué quiere decir? Que la distancia entre puntos es constante, ¿sí? Entre x1 y x2, acá lo puse para un número de puntos, ¿sí? No lo hice en general, para que quede clara la idea. Entonces lo que tenemos es 5 puntos y tenemos una tabla, ¿no? Fíjense que F1 es f en x1, F2 es f en x2, F3 es f en x3 y así hasta F5. Esa es mi tabla y esa es la condición de interpolación. Yo por más que divida, ¿sí?, el problema en pequeños problemas, la condición de interpolación se tiene que cumplir. Lo primero que vamos a ver es, bueno, vieron que se llama spline, trazadores o interpolación segmentaria. Digamos, en castellano sería trazadores o interpolación segmentaria. Queda más claro que decir spline. Bien. Y entonces vamos a proponer, en este caso, polinomios de grado 2. Ahora, uno podría decir por qué uno propone un polinomio que está corrido, en este caso, fíjense, el S1 que está corrido en 1, ¿no? Escribo A1 más B1 por X menos X1 más C1 por X menos X1. Es simple, uno podría haber dicho, sí, pero ¿por qué no puso A1 más B1 por X más C1 por X cuadrado? Sí, también podría haber dicho eso. Esto, ¿saben para qué se hace? Porque simplifica un montón las cuentas. ¿Sí? Escribir el polinomio así corrido. Después van a ver cómo facilita las cuentas. Si no, ¿cómo se llama? Si no, nos va a permitir encontrar, fíjense que para un polinomio, si yo tuviera estos 5 puntos y los uno, ¿sí?, por polinomios cuadráticos, supónganse, bueno, acá lo tengo escrito hasta S4, ¿no? Y después un S sub I. Pero fíjense, si lo tuviera hasta S4, fíjense la cantidad de incógnitas que aparecen, ¿no? A1, B1, C1, A2, B2, C2, A3, B3, C3, A4, B4, C4. A5, B5, C5. ¿Ven? Aparecen, hay que
Ahora después va a haber que resolver un sistema con muchas incógnitas, ¿sí? Porque ahora lo que tengo son muchos problemas. Bien, entonces yo lo que digo es, me armo este polinomio, fíjense, S1, ¿sí? Depende del valor de X1. S2, fíjense que ahí aparece el valor, está corrido en X2, S3 en X3 y S4 en X4. Fíjense una cosa, si yo evalúo, para que vean la facilidad de la cuenta, ¿a qué se debe? Fíjense, supónganse el polinomio S1. Si lo evalúo en X1, ¿cuánto me da? Y fíjense que este paréntesis hace 0, este paréntesis hace 1, y me da 1. Bueno, eso, y S1 de X1 es F1. Entonces ya tengo, fíjense que ya todos esos valores de A ya sé cuánto valen. A1 va a valer F1, A2 va a valer F2. Eso ya simplifica un montón. Fíjense que le saco 5 incógnitas a la ecuación. Esa es la comodidad de escribirlo de esta manera. Si yo lo hubiera puesto solo en X, fíjense que me hubiera quedado A1 más B1, X1 más C1, X1 y así. Y no, bueno, y tengo una ecuación, tengo más ecuaciones. Y con eso elimino ecuaciones. Nada más que es para eso, escribirlo de esa manera. Entonces lo que digo es, bueno, tengo entre X1 y X2 el polinomio S1 de grado 2, entre X2 y X3 el polinomio de grado 3, entre 3 y 4 el S3 y entre 4 y 5 el S4. Y tienen que cumplir las condiciones de interpolación. ¿Sí? Bien, ahora yo pero estos son todos, los S sub I, son todos problemas sueltos. ¿Sí? Yo ahora todas estas soluciones las tengo que coser, digamos. Entonces, ¿qué condiciones le pongo? ¿Qué condiciones le voy a poner a los polinomios de grado 2 para que después todo esto me represente un solo polinomio? Bien, veamos. Tengo que ponerle condición en la posición y le tengo que poner condición en la derivada y una condición de borde. Fíjense, esta es la condición de continuidad del polinomio, ¿sí? Y y que las derivadas, fíjense que S1 en X2 tiene que ser igual a S2 en X2. S2, acá sería 3, ¿no? Está repetido el 2, no me di cuenta, lo leí de vuelta anoche. Esto sería S2 en X3 igual a S3 en X3, S3 en X4, S4 en X4. Y lo mismo, bueno, acá está bien, con las derivadas. ¿Qué implica que las derivadas sean iguales? Que conserva la pendiente. ¿Sí? Y esto es una condición de borde. Fíjense, esta condición de borde me va a limitar una cosa. ¿Sí? La puedo poner en un extremo o en el otro. Volvamos a la expresión anterior. Fíjense lo que decimos que S1 en X2 tiene que ser igual a S2 en X2. S2 en X3 tiene que ser S3 en X3. ¿Sí? S3 en X4 tiene que ser igual a S4 en X4. Esa es la condición de continuidad. La condición de la derivada es la misma. S1' en X2 tiene que ser S2' en X2. Y así en los otros puntos. ¿Y eso qué me hace? Eso lo que me hace es conservar la pendiente, que si la curva viene con una pendiente, ahí la va a conservar. Ahora fíjense la condición en la derivada, ¿sí? La condición en el extremo. Me dice que la pongo en el extremo inicial, la puedo poner en el final, porque me faltan, es para poder resolver el sistema, tener todas las condiciones. Entonces le pongo una condición en el borde. Que la derivada segunda, ¿sí? En X1 valga 0. ¿Qué consecuencia me trae eso? Si derivamos dos veces esto, esta se hace 0, esta se hace 0, ¿sí? Porque esta es lineal, la derivo dos veces, esto me da 0, y esta que me da 12,1. Y yo le dije que vale 0, la derivada segunda en X1. Entonces, ¿qué valor? Fíjense que ya tengo una incógnita resuelta. Me queda que C1 es igual a 0. Ahora, si C1
por la condición de borde, me da 0, ¿qué es lo que me está dando, qué me trae como consecuencia? El primer polinomio, fíjense, el primer polinomio, que va a ser el que voy a encontrar entre x1 y x2, ¿qué va a ser? Una recta. ¿Sí? Fíjense que me da a1 más b1 por x menos x1, y como c1 es 0, me elimina el término cuadrático. Entonces, fíjense que me va a dar, en este caso, una recta, el primer polinomio. Bien, entonces, las condiciones que tengo que tener para un polinomio, para hacer un spline cuadrático. Profe, sí. ¿Por qué C1 es 0? Eso me perdí. Dale, vamos de vuelta. Deriva 2 veces esto, ¿no? Si derivo, derivo una constante, 0. Derivemos término a término. Derivo 2 veces este término lineal. ¿Cuánto me da la derivada? Derivo respecto de x, me da b1, y derivo una vez más, y lo que me había quedado una constante. Esperen, vamos a hacerlo a la pizarra. Ya entendí. Esperen, lo hacemos en la pizarra si no les queda duda. Tenemos un polinomio, ¿no? Tenemos el S1 de X. Entonces decimos, esto es, no me acuerdo, supongamos A0 o A1 más B1 por X menos X1 más C1 por X menos X1 al cuadrado. Y lo que dijimos es que la derivada segunda en ese extremo tiene que ser igual a 0. Bien, esa era la condición de borde. La derivada primera de esto, ¿qué nos da? La derivada primera es, la derivada de esto es una constante 0, y la derivada de x menos x1. La derivada primera, eso me da b1. Más 2 c1 por x menos x1. Bien, y ahora hago la derivada segunda de eso. La derivada de esto es una constante, y la derivada de x menos x1 es 1. Pues yo digo, esto es 2 c1. Evaluada en x1, yo digo que esto tiene que ser 0. Entonces, de acá sale que C1 es igual a 0. Si C1 es igual a 0, este término me desaparece. Y entonces, el primer polinomio de interpolación es esto que está acá, que es una recta. ¿Sí? Eso es lo que les estaba diciendo. No, pregunten, no se queden con las dudas de ese tipo. Aunque Bárbaro, gracias. Ahí quedó claro. Listo. Entonces, bien, entonces ven que el primer polinomio siempre va a ser una recta. Después vemos un programita y van a ver, el primero es una recta y lo demás después los ajusta con parábola. Bien. Entonces ahora dijimos, bueno, le ponemos condiciones en la posición, condiciones en la derivada, ¿sí? En los puntos de intersección, de donde se tocan los polinomios, que eso nos conserva la pendiente. Y la condición de borde. Todo eso me va a ir generando la posibilidad de ver qué forma tiene mi sistema de ecuaciones. Bien. Acá lo que tenemos es S1 en X1, si se acuerdan la forma que tenía el polinomio, S1 en X1, la forma que tenía el polinomio, estos son en los extremos, ¿sí? Fíjense, lo que voy a hacer es, vamos de vuelta acá, S1 en X1, evalúo a S1 en X1, es lo que yo les decía hoy. Tenemos escrito de esta forma, nos facilita mucho las cuentas. A X la reemplazo por X1, esto que me da 0, pues me queda X1 menos X1. Y a esto también, ¿sí? X1 menos X1 al cuadrado, esto es 0, me queda S1 en X1, S1 en X1 es F1, es A1. Y la otra es, el otro extremo es S4 en X5. Bueno, S4 en X5
Fíjense que S4 en X5 me da A4 más B4, X5 menos X4, ¿no? Entonces me queda B sub 4 por X5 menos X4 y C sub 4, X5 menos X4. A X5 menos X4 lo llamamos H, ¿sí? Porque dijimos que lo íbamos a hacer X espaciado. ¿Sí? Ven que me aparece la H. Si no lo hacemos X espaciado, también se puede hacer, pero se va a ir complicando encontrar una expresión. Bien. Esto sería cuánto vale la función. ¿Cuánto vale el polinomio S1 en X1 y cuánto vale el S4 en X5? Entonces, fíjense que en X1 vale A1 vale F1, que era lo que decíamos hoy, y en X5 el S4 evaluado en X5 me queda, ¿sí?, todo este choclo que está acá. Bien. Ahora lo que voy a ir haciendo es evaluando. Vieron que dijimos, bueno, tengo que ver S1 en X2. Y esto, ¿a qué tiene que ser igual? A S2 en X2. Esa era la condición de continuidad. Entonces, S1 en X1 me queda A1 más B1. Fíjense que me va a quedar, el de S1 dependía de X menos X1. Así que si hago X2 menos X1, como dijimos que era aquí espaciado, lo llamamos H. Bien, fíjense que me queda una expresión muy similar a esta. Me queda igual, con distintos índices. Y esto vale F2. Y S2 en X2, ¿sí? Como evalúo S2 en X2 y S2, el S2 en X, ¿qué era? El A2 más X menos X2 por el B2. Pero como lo evalúo en X2, todos esos paréntesis se eliminan, ¿no? Porque me queda X2 menos X2 y X2 menos X2 al cuadrado. Entonces sobrevive el A2. Ven que cómo se repite la forma. Eso es lo que yo voy a utilizar para después poder resolverlo. Bien. Con S3 pasa lo mismo. S2 en X3. Fíjense que tiene la misma forma que los anteriores, ¿sí? Lo único que cambia el subíndice. Y S3 en X3, como tengo X menos X3 en los paréntesis, se hace 0 y ahí tengo el A3, que es el F3. Eso es lo que, les repito, esa es la ventaja de escribir el polinomio corrido, ¿sí? Fíjense que ya sé cuánto vale A2, fíjense que este valor ya lo tengo, el A2, ahora tengo el A3, ¿sí? Y de la misma manera con el S4, perdón, con el S3 y con el S4. La continuidad entre 3 y 4. Fíjense que las continuidades tienen todos, fíjense que las continuidades las tengo que hacer entre 1 y 2, entre 2 y 3 y entre 3 y 4. Y fíjense que tienen todas la misma forma. Lo único que cambia es el subíndice. Eso ya es una ventaja, ¿sí? Y eso porque son equiespaciados, ¿sí? Porque el H siempre es el mismo. Bien. Condiciones en la derivada. Este cuadro azul viene de la condición en la derivada. Lo que tengo que decir es que la derivada de S1 en X2 es igual a la derivada de S2 en X2. Y así entre 2 y 3 y 3 y 4. Y fíjense la forma que tienen, ¿no? Yo lo que estoy haciendo es la derivada primera. ¿Sí? Entonces fíjense la forma que tiene. B1 más 2 C1 por H. Me olvido que había calculado que C1 es 0. Me olvido. Simplemente fíjense que cómo van respetando, tienen la misma forma todos. Cambia su índice. ¿Sí? Entonces yo voy a tener que jugar entre estas expresiones que encontré acá y estas expresiones para la derivada. Fíjense que esto me relaciona a los B con los C. ¿Sí? Y acá están los A, los B y los C. Pero los A ya sé que son datos. Ya sé cuánto valen. Fíjense que A1 vale F1, A2 vale F2, A3 vale F3 y A4 vale F4. ¿Sí? Así que ya todo eso es datos. Entonces, y es la condición de la derivada, que es la condición de conservación de la pendiente, lo que me hace, ¿sí?, es también generarme estas ecuaciones. Fíjense que serían las derivadas entre S1, S2, S2, S3 y S3 y S4. Me genera estas tres ecuaciones. Lo hice para esta cantidad de puntos finitos para no hacerlo general, porque fíjense que las generalizaciones
es directa, ¿no? Pero lo que quería que vieran es cómo, fíjense, tienen la misma forma, solo cambia el subíndice, ¿sí? Fíjense, B1, C1, B2. Entonces, fíjense que acá es B1 y acá ¿qué es? Es uno más. Acá, fíjense, y este subíndice son iguales. Entonces, si acá es 2, este es 3, si acá es 3, este es 4. ¿Ven cómo se repite? Cómo uno puede encontrar una regla. Bueno, y esta es la condición que decíamos, que si la derivada en x1 es igual a 0, la derivada segunda, perdón, en x1 es igual a 0, que era la condición de borde, la cuenta que habíamos hecho recién, que C1 es 0. Fíjense que sabiendo que C1 era 0, igual acá lo escribí, porque si no, sabiendo que C1 es 0, fíjense que igual esto responde, ¿no? Todo a la misma estructura. Lo único que si tengo el dato de que S1 es 0, lo que sé es que B1 es igual a B2. Bueno, ya con ese dato después me simplifica la programación. Bien, entonces ahora lo que tengo que jugar es con todas estas ecuaciones y ver qué estructura puedo tener. Bien, C1 vale 0. B1, ¿sí? Fíjense, si acá despejo B1, ¿sí? Fíjense que B1 la estoy despejando de esta de acá, de esta primera de acá. Fíjense, si despejo B1 acá, C1 vale 0, ¿sí? De esta primera ecuación, primer rectángulo verde. C1 vale 0. A1 vale F1. Entonces, ¿qué es lo que hice? F2 menos F1, B1 es F2 menos F1 sobre H. F2 menos F1 sobre H menos C1. ¿Sí? Ahí lo dejé sin reemplazar. Fíjense, F2 menos F1, ¿sí? Dividido H, bueno, despejo de acá y fíjense que me queda este C1 restando, que es lo que tenemos acá. B2, fíjense, tiene la misma forma. Después uno reemplaza por C1 igual a 0, pero la cuestión es que uno encuentra esta forma. Entonces, fijémonos, trabajando con esto y con esto, ¿sí? Como yo sé que F2 y F1 es dato, F3 y F2 es dato, es lo que vale la función, fíjense que puedo escribirme estos algoritmos de acá. Fíjense, cuando vale 2, ¿sí? Cuando J vale 2, ¿sí? Cuando J vale 2, tengo que B2 a que es igual. Esperen, vamos a poner en la pizarra. Vamos a poner, esperen que me escribo en un papel esto para no ir y venir. Esto es J, es BJ menos 1, más 2 es J menos 1 por H. Y C sub J es F J más 1 menos FJ sobre H cuadrado menos PJ sobre H. Bien, vamos desde J igual 2. Vamos a la pizarra. A ver, acá. Borro acá. Borramos acá. Entonces tenemos, fíjense, lo que armamos fue J, un for, pusimos acá, un for, J igual 1 hasta, creo que era, habíamos puesto hasta 5, me parecía, pusimos hasta 5. ¿De qué cosa? Dijimos, los BJ, eso lo sacamos de esas formas que íbamos encontrando. BJ igual a BJ menos 1 más 2 C sub J menos 1 por H. Y C sub J es igual a F J más 1 menos FJ
sobre h cuadrado menos bj. Bien. Bien. Entonces tenemos este loop. Tomemos j igual 1. Con j igual 1 tenemos, perdón, era desde j igual 2, dijimos. Con j igual 2 tenemos que b2 es igual a b1 más 2c1 por h. Bien. Y acá c2 es igual a f, esto era j más 1, así que con 2 esto me da 3. Los f son datos, así que f2 sobre h cuadrado. Por, perdón, menos b2. ¿Sí? Ahora, esto, ¿sí? Es 0 porque C1 habíamos visto que era 0. ¿Sí? En algún lugar, en el PowerPoint, teníamos, fíjense que si C1 vale 0, ¿sí? Si C1 vale 0, B1 a que es igual F2 menos F1 sobre H. F2 y F1 son datos, son datos de la tabla sobre H. Así que B1 tenemos el dato. Por lo tanto, de B1 tenemos el dato. Sabemos cuánto vale. ¿Sí? Por eso empezamos desde J igual 2. Entonces, como B1 sabemos cuál es el dato, ¿sí? Ya tenemos el cálculo de B2. Entonces, B2... Ah, sí, pues no veo el... Sí. No, te preguntaba, porque en la filmina está el BJ está sobre H, y vos lo pusiste sin H. No, me debo ver... ¿Este acá está sobre H? No, el de CJ. Ah, ¿este de acá? Sí. Ah, no, me lo olvidé de... Al escribirlo me olvidé de... Sí. Me olvidé de escribirlo, perdón. No, está bien, avisen. Entonces, el B2 lo calculé antes, porque sé que el B1 lo tenía acá. ¿Dónde estaba? El B1 lo tenía de acá. Sí, porque C1 es 0. Este cociente yo sé cuánto vale, porque es dato. Así que el B1 lo tengo. Como tengo el B1, sé que B2 es igual a B1 en este algoritmito. Entonces el B2 lo tengo, calculo el C2. Bien, ya tengo B2 y C2. Voy a J igual 3, hago un paso más. Fíjense que el B3, ¿a qué es igual? El B3, cuando J vale 3, es B2 más, como J igual a 3, esto me queda C2, que ya lo calculé antes, por H. Bien. Y el C3, ¿a qué es igual? A el F4, que es dato, menos el F3, que también es dato, que eso siempre es la tabla, sobre H cuadrado. Menos B3, que lo había calculado en el paso anterior. ¿Sí? Fíjense que el B que necesito acá, este B que necesito acá, lo calculo en este paso de acá. Bueno, y así obtengo todos. Entonces ahora tengo los A, que ya sé cuánto valen. Porque los A valían, A1 valía F1, A2 valía F2, y así, ta. Y los B, el B1 ya lo tengo calculado. ¿Sí? El B1 lo tenía calculado de acá. ¿Sí? Fíjense que el B2 lo puedo sacar de acá directamente, pero bueno, los calculo con este loop que hay acá. Y ya tengo todos los coeficientes. Y ahí termino, ¿sí? El spline cuadrático. ¿Sí? Pues ya calculé, tengo calculado los A1, que ya sé cuánto valen, los B ya los tengo calculados, y los C tengo calculados.
Así que ya tengo armado mi coeficiente. Lo que tengo que armarme ahora es el programita para poder graficarlo. Si, a ver, déjenme ver si es este. No me acuerdo si es este. Porque ahora se me mezclaron acá. Vamos a ver si tenemos este acá. Bueno, este es cúbico, pero me parecía que será cúbico. ¿Dónde está el trazador? ¿Dónde está? Bien, este es un spline cuadrático. ¿Sí? Tengo estos datos y cada uno de estos es un polinomio. Fíjense que este es una recta, ¿sí? Y estos son polinomios cuadráticos. ¿Está? Por acá tenía que tener otro que se notaba mejor. A ver. Este es cúbico. ¿Dónde está el cuadrático? ¿Sí? Tenía en dos. Esto. Ah, este. Ven, esto es un spline cuadrático. Ven, acá se ve mejor la recta. Como la condición en la derivada primera, el primer polinomio es una recta. Y los otros son polinomios de grado 2. Pero ven que siempre este va a ser una recta. ¿Sí? Podría haber puesto la condición de borde en el segundo, entonces hubiera hecho este cuadrático y acá lo hubiera unido con una recta. ¿Sí? Bueno, después vemos cómo se hace un programa para esto. No nos compliquemos ahora porque total esto no va a entrar. Después lo charlamos. Pero ven que en principio acá lo que hice fue escribir los coeficientes. ¿Está? Bien, tengo la tabla y tengo los coeficientes. Bien, pero eso después los programitas para esto lo vemos después. ¿Sí? Y bueno, vamos ahora. Sigamos con el spline. Bien, entonces yo ahí tengo todo mi sistema y después me puedo generar el polinomio que me los une. Vieron que como el que vimos recién. Bien, los programas no son complicados. Ahí hay mucho que veía, mucho escrito, pero hay muchas cosas para que dibuje de distinto color cada cosa. ¿Sí? Pero uno puede sacar la hojarasca y ver. ¿Sí? Bien. Ahora vamos a pasar a lo que llamamos un spline cúbico, que es exactamente lo mismo. Lo único que hacemos es agregar un término más, el término cúbico. Fíjense que los polinomios tienen la misma forma. Los escribo corridos, ¿sí? Los escribo corridos para facilitar las cuentas. Pero acá, como voy a tener más ecuaciones, le agrego una condición más. Tenemos la condición de continuidad, ¿sí? Como en el caso anterior, entre C2 y S1, entre C1 y S2, C2 y C3, y así sucesivamente. La condición de la conservación de la pendiente, de las derivadas, pero ahora le agregamos, además de la condición en la derivada primera entre S1 y S2, S2 y S3, y S3 y S4, como teníamos antes, en los mismos puntos entre S1 y S2, S3 y S4, le vamos a agregar la condición de la derivada segunda. Esta primera condición me garantiza la continuidad. La condición en la derivada, la conservación de la pendiente. Y la condición en la derivada segunda, ¿sí? Lo que me garantiza es la conservación de la concavidad. ¿Sí? Lo que hay que volver a hacer es todo lo mismo que hicimos antes. Pero además le agregamos condiciones en los extremos, que se le llama condición natural. Es decir, que la derivada es una de las condiciones, ¿eh? Que es la más frecuente. Se le agrega la condición es que en los extremos las derivadas segundas valgan 0. Lo que hace eso es que C1 en X1 y el C sub n en Xn, es decir, el último coeficiente,
hace que sean 0. ¿Sí? Bien, la condición en continuidad, fíjense que me genera, ahora acá hay, fíjense, la condición en continuidad me genera esta primera ecuación, en forma general, está escrita. ¿Sí? La condición de la pendiente, la ecuación 2. Y la condición de la concavidad, la ecuación 3. Entonces, ahora tengo que encontrar los coeficientes. De la ecuación 3, fíjense que de la ecuación 3 puedo despejar d sub i. Entonces, escribir 2, la ecuación 2 y 3 en función de a, de b y de c. Elimino d sub i. Después, fíjense que de la ecuación 2 puedo hacer b sub i más 1 menos b sub i. Habiendo reemplazado en d sub i, fíjense que es bastante el álgebra que hay que hacer. No es difícil, hay que tener cuidado. Fácil meter la pata. Y despejo b sub i más 1 sobre b sub i. Bien. Entonces tenemos que b sub i tiene esta forma. Y ahora fíjense lo que hago, ¿no? B sub i va a tener esta forma que está acá. Hacen el álgebra, si no metí la pata, hacen el álgebra. Y les queda que b sub i es esto que tengo acá. Fíjense que b sub i lo dejo en función de las a y de las c. ¿Sí? Y ahora lo que hago acá, lo único que hago acá es decir, le sumo al índice sub i, le sumo 1. Entonces, si le sumo 1, acá me queda sub i más 1. Acá me queda, perdón que esto es i también, ¿eh? Acá puse j, es i. Acá me queda a sub i, c sub i más 1 y c sub i por h sobre 3. Y hago la diferencia entre estos dos. Entre b sub i más 1 menos b sub i. Fíjense que esto es b sub i más 1, el primer corchete, y este segundo corchete es b sub i, b sub i. Si hacemos álgebra de esto, hacemos toda la cuenta, me va a dar algo. Ahora vamos a ver. Ahora, yo lo que sé es que b sub i más 1 menos b sub i, por lo que hice en la filmina anterior, vale esto. Por lo tanto, si hago la álgebra esta de acá, si lo que hago voy a hacer estos dos corchetes, los igualo a esto de acá, en vez de b sub i más 1 menos b sub i. Si hacemos la álgebra, no me equivoqué en ninguna cuenta, nos queda esto. Esta última expresión que tenemos acá. 3 por a sub i más 1 menos 2a sub i más a sub i menos 1 sobre h cuadrado es esta suma de coeficientes c. Y entonces ya con eso me puedo armar un sistema matricial. ¿Sí? Fíjense que esto es escrito en forma compacta, un sistema de ecuaciones lineales. ¿Qué forma tiene? Bueno, fíjense que yo le puse que el c sub 1, ¿sí? Yo sé que el c sub 1 y el c sub n valen 0. Por eso acá, fíjense que si hago 1 por todo este vector, de los c sub 1 a c sub n, esto hace que el c sub 1 sea 0 y el c sub n sea 0. Por eso está el 0 acá, en este vector. Entonces, veamos cómo funciona esto. Esperen que pongo en un papel esto. Menos 2a sub i más a sub i menos 1 sobre h cuadrado. Para que vean que eso es un sistema de ecuaciones que está escrito en forma compacta. C sub i más C sub i menos 1. Entonces vamos a la pizarra. La pizarra. Borremos acá. Si vamos acá, entonces ¿qué tenemos? Yo dije, tenemos esto que tenemos acá. Yo sé que el C sub 1 es igual al C sub n, que es igual a 0. ¿Sí? Bien, y la expresión que llegué, si no cometí ningún error en ninguna cuenta, tiene que ser esto de acá. A sub i más 1 menos 2 a sub i, ¿sí?
más a sub i menos 1. Todo esto sobre h cuadrado. Todo esto sobre h cuadrado. Y esto a que es igual. Eso es c sub i más 1. C sub i más 1 más 4 C sub i más C sub i menos j. Menos j. Perdón, menos 1. Bien. Voy a ir. Yo lo que me voy a armar es, fíjense que esto es válido, pero esto es distinto con i, ¿no? Distinto de que de 1 y de n, ¿no? De los últimos. Entonces por eso aparece acá 1 y después todos ceros. ¿Está? Bien. Para la segunda línea, ¿sí? La segunda línea que vamos a tener, fíjense, cuando i vale 2. Cuando i vale 2 tengo C3 más 4 C2 más, como vale 2, esto es, esto que tenemos, dijimos 2, ¿no? 2 y 1, 3, 2, 2 menos 1, 1. ¿Sí? Y esto tiene que ser igual a ver, porque se me abre una cosa, ¿eh? Quiero estar seguro. Ah, no escribí la... Está bien. C1. Y esto es 3 sobre h cuadrado por... Esto es A2, perdón, A3 menos 2 A2, 2 A2 más A1. Entonces, esto va a ser 1, 0, 0, 0, ta, ta, ta. Después, fíjense, acá va C1. C2, ¿qué coeficiente tiene? 4, ¿no? Porque esta sería la columna de C1, la columna de C2, ta, ta. C2 tiene 4. Y C3 tiene 1. Y el resto, todos ceros. ¿Sí? Bien. De acá estará C1, este es C2. Entonces, de acá, como sé que C1 vale 0, pongo un 0 acá. Y acá, esto va a valer 3 sobre h cuadrado por, bueno, A1, si quieren lo ponemos en orden, menos 2A2 más A3. ¿Ven cómo vamos armando? Vamos a hacer uno más. Porque este en la filmina no está. Este sería el C para C3, ¿no? En la filmina no está. Está un intermedio nada más. Acá. Si lo hacemos, dijimos para igual 2, para i igual 3, ¿qué nos va a quedar? C4, me fijo acá, ¿no? C4 más 4 C3 más C2, ¿no? Dijimos para igual 3, sí, C2. Y de este otro lado, ¿qué me queda? 3 sobre
h cuadrado, y esto a que es igual a 4 menos 2a3, ¿sí? Más a2. Lo acomodamos acá y nos queda, no aparece el 1, que es 0, ¿sí? Acá, fíjense, no aparece el 1. El coeficiente de C1, de C2, C1, C2 vale 1. El de C3 vale 4. Y el de C4 vale 1. Y el resto siguen siendo todos ceros. Bien, acá C3 y acá que va a ir 3 sobre h cuadrado por, ¿qué cosa? Nos queda a2 menos 2a3 menos 2a3 más a4. Y así para todos, ¿no? Entonces acá irá un C4, acá irá, fíjense que fíjense que para C4 acá tendrá que ir 3 sobre h cuadrado, ¿y qué va a venir? A3 menos 2, A4 más A5. ¿Hasta dónde? Y el último, van a ser todos ceros, y va a ser como el de arriba, pero al revés, y acá se suben. Entonces el último acá también va a ser 0. Eso porque por las condiciones de borde, ¿no? Que venían estas de acá. C1 igual a Cn igual a 0. Entonces, ya tengo armado, tengo los coeficientes C, los de A los tengo, bueno, y los de C estaban relacionados con los B, así que ya tengo todos los coeficientes. Fíjense que una vez que tengo todos los coeficientes, los A son datos, por las condiciones que habíamos dicho antes, calculo todos los C, pero vieron que hay una relación entre los B. Fíjense, tengo los C, fíjense, si tengo los C puedo encontrar los D, una vez que tengo los D y los C puedo encontrar, como tengo los A, puedo encontrar con estas dos ecuaciones los valores de los B y así obtener, ¿sí?, todos los coeficientes para poder encontrar la forma de cada uno de los polinomios. Fíjense que esto lo encontré, yo podría haber hecho dos cosas. O me genero un for y me genero un algoritmo con esto, ¿sí?, o lo escribo en forma matricial. Después les voy a enseñar, ¿sí?, cómo escribir una matriz. Una matriz de este tipo. Este tipo de matrices las vamos a usar bastante, esta especie de formas tridiagonal, ¿no? Le llamamos tridiagonal porque tiene una diagonal principal y una diagonal por encima de la principal y por debajo de la principal. Y se puede escribir esto, entonces podemos generarnos una función que le decimos, le metemos de dato la matriz de cuánto por cuánto es el valor de n. Y nos podemos generar esta matriz directamente, sin necesidad de tener que armarla para cada problema. Le metemos el valor n y nos generamos esto. Eso después lo vamos a ver, ¿sí? Bien, una vez que tenemos esto, nos podemos armar el programita, que eso lo vamos a ver después, de cómo podemos hacer ¿cómo se llama? Cómo podemos calcular los coeficientes y armar los polinomios. Bien, acá lo que vemos es un ejemplo. Para 5 puntos, fíjense el comportamiento de Spline con n igual 5 y de Chebyshev con n igual 5. Fíjense que hasta pareciera mejor el de Chebyshev en este caso, ¿no? Bien, pues cuadrático, ¿no? Ahora, para Chebyshev, n igual 7 y
puntos y spline n igual 7. Y ahí, fíjense cómo empieza a haber diferencias, ¿no? Un spline, ¿sí? Cúbico, en este caso, con n igual 8, cúbico, porque fíjense que no hay, ¿cómo se llama? Si no, el primer polinomio tendría que ser una recta. Fíjense que para n igual 8, respecto de una x espaciado, Chebyshev disminuyó mucho las oscilaciones en el borde, pero fíjense un spline igual 8, cómo ajusta, ¿no? El haber dividido el problema en problemitas. Bien, un spline igual 10, fíjense cómo ha mejorado muchísimo el spline, ¿sí? Prácticamente copia la curva, lo que hubiera sido la curva original. Bueno, esto se puede hacer con esto sería un spline constante, es decir, en vez de mis polinomios son una constante, ¿ven? Sería una porquería, pero bueno, uno lo puede graficar, ¿sí? Esta es la curva original y hago un ajuste con constantes. Bueno, lo que obtendría son estas líneas rojas. Un spline lineal es lo que le decía, si uno, en vez de polinomios, en vez de ajustar con parábolas, ajusta con rectas, uno podría obtener estas aproximaciones y, bueno, Spline lineal es lo que hace el comando plot. ¿Se no, fijan? no se escucha bien, Matías. Ale, el spline lineal es lo que hace plot. Ah, claro, sí. El plot, le dice Matías, el plot es el gráfico, ¿no? Bueno, y acá un spline cuadrático, que era el que teníamos recién, el programita que teníamos recién, y uno cúbico, ¿sí? Eso que veían que estaba mucho escrito en el programa era para generarme y ver cada tramito de distinto color, ¿sí? Bien. Y ahí, con eso, terminamos el tema de interpolación, ¿sí? Bien. No sé si Matías querés decir algo. Profe, Sí, a mí me quedan dos dudas, una de spline y otra del parcial. La del spline sería, nosotros lo que vimos acá es que consideramos que los puntos están x espaciados, ¿no? sí, sí. Para poder sacar estas expresiones que sacamos. Está bien, pero yo por lo que había entendido, el punto del pato se hacía con spline y ahí los puntos no están x espaciados. No, pero se puede hacer igual, sí, se puede. No necesitas, sí, hay que tener cuidado después para armarlo. Pero acá el spline espaciado lo hicimos para encontrar estas expresiones, digamos, cuadraditas, para que vean. Pero le aplicás. Puntos que no están equiespaciados, en vez de h vas a tener, fíjate, si mirás un poco, vos lo que tenés en realidad son las diferencias entre xy más 1 y xy. Claro. Entonces, fíjate que en vez de h, tenés el h también depende de y. Vos tenés un h sub i, que es xy más 1 menos xy. ¿Se entiende? Creo que sí. Eso después lo vamos a ver un poco mejor. Sí, eso después lo vemos más. A ver. De hecho, creo que el ejemplo de programa que está subido sirve para cualquier... perdón, sí, menos XY. Sirve para cualquier distribución de puntos, no necesariamente equiespaciada. Y... esperen que abro una pizarrita. Ahí dejé de compartir, Matías. Sí. Espero se vea. Pero me temo que esto anda cada vez. Bueno, lo que. Igual ya estamos terminando.
Mañana la consulta va a haber consulta. A las 10 vamos a estar Pedro y yo, y a la 1 va a estar Alejandro. La de la 1 va a ser compartida con la clase de la tarde. Y bueno, volviendo hay un comando mismo también de MATLAB que pueden usar, que así como el polyfit interpolaba linealmente, hacía interpolación polinómica, polyfit, hay un comando que se llama spline, que si usted le dan los x y los y, les va a devolver, si le dan los valores eh, de x, eh, de y los lugares donde quieren evaluar el polinomio, ¿m? X e Y son los datos, y X, esto que van a ver ahora en el chat, X e Y son los datos, y XX el lugar donde quiero evaluar el polinomio interpolante definido a trozos, me va a devolver esta sentencia de MATLAB los valores de esa evaluación. Cosa que ustedes van a poder graficar. Por ejemplo, si quieren un gráfico parecido a lo que hizo Ale, los, eh, los puntos, los datos con puntos y el polinomio evaluado con una línea. Esto que va a aparecer ahora en el chat. Eh, Entonces, esa sentencia graficaría los datos x que están en los vectores x e y con asteriscos rojos y el polinomio interpolante ya evaluado en los nodos XX lo graficaría con una línea continua azul. Ahí lo que hice en el plot fue escribir abscisa ordenada formato, abscisa ordenada formato, abscisa ordenada formato. Así se puede usar, se pueden graficar muchas cosas distintas en un único plot. En vez de usar el hold on, se puede trabajar así también de esta manera. Bárbaro. Una cosa, porque el spline, esa sentencia spline, tiene pero mucha más información de eso que yo les dije ahí. Si ustedes no usaran, por ejemplo, yo voy a guardar si guardar en una variable, parece que no, ando muy mal esto y no puedo compartir. Si guardar en una variable le doy solo los x y los y no le digo dónde evaluar, esa variable pp es una variable que cuando la vean en class, en el tipo de variable, es struct o structure. Creo que eh, eh, una de esas dos. Tiene como partes adentro. Una parte que si ustedes la ponen, escribirían pp en el command window, eh, verían que empieza a tirarle que tiene un montón de partes y que en cada una de esas partes se puede ver con un punto el título. Por ejemplo, pp, no me acuerdo ahora eh, a ver, aguarden un segundito que me fijo rápidamente en el Octave. Ahí está, breaks y coefs. Ahí está. Por ejemplo, pp.coefs
En coefs, en la parte coefs de PP está guardada una matriz que tiene en cada fila los coeficientes del polinomio interpolante, de cada subintervalo. En pp.breaks están los nodos. Básicamente pp.breaks es igual al vector x, al lugar donde evaluaron, a los datos que le dieron. Y entonces, por ejemplo, el pp.coef sería algo muy similar a la matriz, en el programa de Lagrange, de interpolación por Lagrange, la matriz L, que era una matriz que en sus filas tenía los coeficientes de un polinomio. Bueno, si ustedes ejecutan la sentencia pp, el spline así nomás, con los datos, en la variable en la que la guarden, va a haber, además de esas coefs y breaks, otra información más se las va a aparecer con los títulos si ustedes lo ejecutan. Pero en particular esas son muy, muy útiles eh, porque nos da los coeficientes del polinomio, o sea, no solo el polinomio evaluado, sino si yo quisiera saber, y bueno, ¿y cuál es la expresión de este polinomio? Bueno, ahí está, en esa sentencia y en esa variable, en esa parte de la variable están ahí, en una matriz. Bueno, exploren ese comando para la interpolación segmentaria también. Bárbaro, profe. Y del parcial, Sí. las partes escritas que vamos a tener que hacerlo en una hoja, ¿qué datos quieren que pongamos? Nombre, número de alumno. Sí, nombre, número de alumno y el documento. Pongan el documento al final de la hoja, ya fue. Más que eso. ¿Foto del documento? El documento, si tienen que escribir algo en una hoja, pongan el documento apoyado en la hoja y ahí sacan la foto. Yo lo tengo solo digital. Bueno, no importa, ya fue. Ya está, no importa. El nombre de alumno, nombre y número de alumno, ya está. Bueno. Buenísimo. Profe, Sí. esto de Spline, Chebyshev y Cota de Rod, ¿entra en el parcial? Porque yo el jueves no pude estar y no sé si dijeron que sí o que no. ¿Quién me dijo ya cuando empezamos la consulta también? ¿Sobre qué? Porque tenía final el jueves. No, acá está el tema, si entra el tema que Chebyshev pero dijo no puedo estar. Pero yo entendí que preguntaba por otra cosa, si el tema Chebyshev iba a entrar. Sí, yo pregunté eso. Sí, entraba Chebyshev y Cota de Rod. Spline, no, conceptualmente, ¿qué es lo de Chebyshev? ¿Qué es lo de Spline? No de lo Spline, perdón, ¿qué es lo de Chebyshev? Lo de fenómeno de Runge, lo del error. Conceptualmente, ¿qué son? De eso computacionalmente nada. Claro, está bien. Pero O sea, de la idea sí. Está bien. Y puede ser que nos pidan, no sé,